Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Al momento que este programa se graba, viernes en la mañana, nuestro territorio nacional está declarado en alerta roja. Se acerca la tormenta Erika y es previsible que al momento en que vaya a salir este programa en el fin de semana, ya haya pasado y no sabemos cuál va a ser la magnitud de los daños que va a producir. Me preocupa sobremanera el cambio de rumbo, porque tuvimos la ilusión de que se iría por el Atlántico, por el norte, en el océano, pero hizo un giro hacia el suroeste y propiamente está programada para golpearnos y golpear áreas altamente productivas. Y es posible que sufra mucho daño el campo. Encomendémosles al Señor que, como siempre, su misericordia proteja al pueblo nuestro, especialmente a los más desvalidos, a los más vulnerables, de techo precario, que viven en las inmediaciones de los ríos, entiéndase, que viven casi durmiendo con los riesgos de muerte. Roguemos al Señor porque nuestro país pueda salir con daños menores, cuando no mínimos, de este fenómeno de la naturaleza, que trae lluvia y que va a mitigar y posiblemente erradicar un periodo duro de sequía que estábamos padeciendo. Vamos a ver. Bien, saben ustedes que este programa en noviembre de este año habrá de cumplir 27 años. Eso indica que todo el proceso público, todo cuanto ha acontecido desde el 88 al presente, en una forma u otra ha sido tratado en La Respuesta. Estamos haciendo un esfuerzo desde hace algún tiempo que estamos ahora fortaleciendo para ver de qué modo logramos pasar de voz a escritura el contenido de esos programas. Hacer entonces de tal modo que quede organizada su publicación por temas, o por cronología, o por... Todavía no hemos definido cómo hacerlo. Pero, según me dicen los expertos, saldrán de ahí 4 y tal vez 5 volúmenes, porque se trata de más de 350 programas de televisión, 350 horas de televisión. Recibí en la semana una cartita amable de un amigo
que no revelo su nombre porque no estoy autorizado a hacerlo, del 24 de agosto, él forma parte del público, de la respuesta. Y me pedía, entre otras cosas, después de hablarme de desde cuándo él sigue la respuesta. Al final me dice, considero que ustedes deben buscar todos los artículos escritos en aquellos momentos desde los años 70, así como las grabaciones de la respuesta que deben existir, y hacer spot televisivo y escritos de páginas completas de aquellos momentos para que el pueblo y la juventud compare lo que usted advirtió en esa fecha y lo que se está advirtiendo ahora. Esta es parte del interactivo diferido de la respuesta. Me lo han dicho verbalmente decenas, me lo escribe, me lo pide, para cumplir con su solicitud. Ya dije lo de la respuesta y su paso de voz a escritura. Pero también he estado trabajando en los últimos 2 meses, trabajando más que cuando estaba empleado, un promedio de 6 horas diarias, porque había recibido un obsequio magnífico que me hiciera un distinguido y apreciado amigo. Todos mis artículos desde el año 71, sí, 71, a la fecha, 454 artículos periodísticos, que el diario El Caribe, ustedes saben que tiene una importante dependencia de colección de los diarios todos, que es muy útil. Pues un amigo de allí, muy apreciado, me hizo ese obsequio el pasado año. Entonces me he dedicado a leer los artículos uno por uno, para hacerle abajo, como nota al pie, un señalamiento del contexto. Es decir, ¿a qué se refiere el artículo? Si era parte de una polémica, si era parte del debate, ¿de qué se trataba? Si era político, electoral, corrupción, droga, social agrario, como una manera de facilitarle al lector la localización de su interés. Son 454 artículos de un promedio de 5 páginas, estamos hablando de más de 2000 páginas. También ya me advirtieron los expertos que saldrán tal vez 3, tal vez 4 volúmenes. Estos serían puestos en circulación a principio del año que viene. Mis hijos siempre han insistido conmigo de que escriba, y comencé a escribir incluso, y tengo gran parte de mi primera edad, algo que titulé Lo que pude vivir. Y la verdad es que ahora, cuando estoy haciendo el trabajo de estos 50 años de vida pública, de combate, pero de combate que me asombro con artículos que encuentro, y me digo, Dios mío, ¿y qué tormenta era aquella? ¿Cómo pude sobrevivir? ¿Cuántas experiencias de contradicción, de controversia, de debates? Increíbles, increíbles. A los amigos, pues, les doy esa noticia. Precisamente, el interactivo de la respuesta de esta semana me estuvo requiriendo gente que de una forma u otra me comentaba en el programa, y muy especialmente doña Sohela,
que es una especie de apuntadora de mi programa, apuntadora crítica, no vayan ustedes a creer que parcializada siempre, no, me hace observaciones valiosas. Habla de la inseguridad pública, habla de la inseguridad pública. Tú estás tratando el tema de la patria, pero que es importantísimo y es verdad que hay una relación entre una cosa y otra, pero habla de inseguridad pública, porque la angustia está tan generalizada, es tan extensa y ya tan apremiante, tan agobiante, que hay que hablar. Y yo les digo a todos, me debes pedir que hable más aún, porque yo tengo tantos años hablando del fenómeno, que a veces me he sentido un tanto necio de insistir en él, porque hubo un tiempo en que se entendía que la voz mía era una perturbación, era una molestia. Sin embargo, eran advertencias, eran vaticinios, eran admoniciones, llenas de buena fe. Bajo el fuego de toda esa basura mediática, de la canalla mediática y de pseudoacadémicos que se complacen en vivir calificando a uno, a mí el cargo que me hacen es ultraderechista, ultranacionalista, como una manera de apestarme, creyendo que con ello me apestan. Y yo viendo esos artículos, tuve que reírme, he tenido que reírme de muchos de estos payasos y payasas pseudoacadémicas que viven. La Fuerza Nacional Progresista es fuerza de ultraderecha. Hubo uno que llegó al colmo de plantear que el candidato republicano Trump era asesorado por los pinchos. Increíble la desvergüenza de todos estos rufianes de la comunicación. Leyendo esos artículos serios, pesados, viendo mis luchas social-agrarias, mis luchas contra el neoliberalismo, contra las injusticias sociales, en favor de la redención de los sumergidos. Yo digo, Dios mío, mis hijos tienen razón, debo de escribir, ahora voy a editar porque ya todo está escrito. Esos libros, esos volúmenes que salgan con mis artículos serán mi tomógrafo. El que en el futuro quiera saber quién era Vincho Castillo y cómo pensaba, tendrá en el anaquel o en la biblioteca 4 volúmenes donde buscar. ¿Qué pensaba sobre la pobreza? ¿Qué pensaba sobre la corrupción? ¿Qué pensaba sobre Chávez? Todas esas cosas son o pueden constituir una especie de, más que de tomógrafo, de resonancia magnética, porque ahí está Vincho Castillo seccionado milímetro por milímetro. Y precisamente hablando de la inseguridad ahora como está, he tenido que reírme también. El ministro Montalvo, que dice Manuel Núñez no sin razón, el regente del gobierno, en estos días apareció dando la noticia espectacular de cómo el plan de seguridad pública se lanzaba y 8 días después daba la buena noticia. Montalvo asegura que la delincuencia bajó un 68%. Se supone que el miedo social difuso disminuyó. Días después, casi como una maldición. Más que una maldición, como un recordatorio. Ocurrieron hechos espantosos
Uno de ellos, basta mencionar un nombre, porque ya el país está todavía conmovido y no va a olvidar ese nombre, Francesca Lugo Miranda. Y yo me recordé de un evento que se celebró en marzo del 2013. Hablaron en el mismo el ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, el general Rosado Mateo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el general Polanco Gómez, jefe de la policía, y naturalmente el regente del gobierno, el hombre que encabeza 22 comisiones de trabajo, el presidente virtual. Sí, en el Salón de la Cariátides se celebró el evento, el acto, muy hermoso. 2013 dije, el presidente Medina cerró el acto y habló 5 minutos. Los otros leyeron documentos, estadísticas, cifras y naturalmente el regente se lució, anunció ahí el 911, bueno. Y el presidente Medina, con mucha sagacidad, innegable sagacidad, les hizo una reprimenda, sin decírselo a todos. Lo que le quiso decir, señores, todo eso está muy bien como cifras, como estadística, y eso de la percepción que se está mencionando, está bien para excusarse. La realidad es diferente. Tenemos el problema. Lo que yo quiero, decía el presidente Medina, es que los padres, cuando las niñas salen para el cine o para la escuela, no queden con el sobresalto de la muerte. Entonces yo en la respuesta, 2 o 3 programas, decía que el presidente Medina había salvado ese acto con 5 minutos, sencillamente porque había desmentido. Pienso que al regente, que fue el que más se explayó y el que lució más dominante, una especie de sabelotodo, casi un semidios. Pero bien, voy a mezclar una cosa con otra. Me tocó ayer hacer el trabajo en el artículo 182, de 454 voy por el 182, de fecha 2 de octubre del año 2000. Mírenlo ahí. Me lo han tenido que poner en letras mayores, porque lo poco de vista que puedo tenerlo la voy a perder en este trabajo al servicio y bajo mandato de Vincho Castillo. Y leyendo este artículo, que es del 2000, para Vincho Castillo resulta reciente, porque sus advertencias estuvieron desde hace 30 años en conferencias incalculables, en artículos, porque hay una cantidad de artículos precedentes donde advertía de lo que vendría. Hay 2 del 87 que se podrían publicar hoy. Quitarle la fecha y abrir una especie de consulta, preguntar a los lectores, ¿de qué fecha es ese artículo? Gana el hoy. Porque los vaticinios, las advertencias, eran serias. Y los vaticinios, rectos, advertencias y vaticinios. Va a pasar esto, tengan cuidado, va a pasar lo otro. Por un oído, saliendo por otro, ese es un fabulador. Ese tipo no está en eso, eso es lo que anda buscando, es ventaja política y agredir al adversario y 20.000 leyendas infames. Una especie de fábrica de fango permanente que se ha mantenido, que ahora la han radicado en Palacio.
es algo preocupante, porque el Palacio, la más sofisticada fábrica de fango la tiene Palacio, para insultar, para infamar, como un medio de control y de gobierno y de dominio. Pero bien, ayer decía, me encontré con este artículo. Me tocó de esa colección enorme, el 182, acerca de la violencia. Año 2000, señores, hace 15 años. ¿Por qué debo leerlo? Para ufanarme, para llenarme de vanidad y alegar acierto y creerme superior en la predicción. No. Para responderle a toda esa morralla que anda en los medios, tratando de destruirme a mí y a mi familia, queriéndonos reputar como la caverna del país, como la gente más recalcitrante, más reaccionaria, más atrasada del país. Ellos saben por qué lo hacen. Ellos saben por qué nosotros estamos al frente de una iniciativa de corte de naturaleza patriótica, tratando de convocar las fuerzas y las energías de la nación para evitar la desaparición del Estado que lo representa esta administración, como la que se propone desde oposición. Una con el titular, Danilo Medina, otra con el titular, Luis Abinader, una con el regente Gustavo Montalvo, que es quien tiene el control de la agenda extranjera para la disolución del Estado Nacional. Toda esa morralla que pretende a nosotros ofendernos, yo le voy a leer este artículo. Podría citar 8 o 10, más atrás incluso. Ya vendrá el tiempo. Acerca de la violencia. Año 2000. Hace 15 años, hará ahora en octubre. Se oye hablar con frecuencia alarmante de la violencia criminal que azota al sosiego dominicano. La percepción del público es cada vez más viva y hay una impresión generalizada de que se va convirtiendo en un mal posible para todos. Cada vez son más altas las voces que advierten sobre sus peligros y esto contribuye a vencer esa especie de letargo en que se mantuviera el público durante el largo tiempo en que parecía la tónica de muchos no darse por enterados. Se oía hablar de violencia y se asumía una actitud de hombros encogidos, como de algo que podría afectar a unos cuantos, y en todo caso, siempre se trataría de otros. Ha cambiado la consideración pública de tal modo que se siente un temor difuso, compartido, que se esparce por nuestras calles y campos. Se imparten enseñanzas y se dictan doctrinas sobre sus causas, en medio de múltiples propuestas de alivio y solución de esa patología social que nos abate y preocupa tanto. Me ocurre algo, sin embargo, que resulta incómodo explicar. Se trata de que al oír hoy las manifestaciones, estoy hablando en el 2000, hace 15 años, no vayan ustedes a entender que hoy, al oír hoy las manifestaciones, a ratos histéricas, con que se denuncia la mortificante deformación social de la violencia criminal, no me he podido sustraer del recuerdo de mi lucha social agraria
de los años de 1972-1973. Yo estaba ahí rememorando en el 2000 lo que había hecho en el 72 y 73. Hablo para los dominicanos de menos de 55 años. Me asaltan sentimientos melancólicos sin que se turbe mi humor al evocar los 20 meses de mi vida que dedicara a viajar incesantemente por todos los campos de la República, pronunciando millares de charlas dedicadas a hablar de justicia social a través de un proceso de dignificación de centenares de miles de hombres y mujeres a quienes buscábamos afanosamente resituar en la titularidad de la tierra. Oigan lo que escribía el ultraderechista, el reaccionario Vincho Castillo. Llamaba al programa agrario existente como un verdadero estatuto de vocaciones, sosteniendo como tesis que la pacificación de los hijos de esta tierra solo se alcanzaría el día en que se cumpliera con la profundización de la aplicación de aquellas leyes agrarias. Argumenté, más allá del convencimiento más rotundo, que ese proceso de justicia social dimanaba de leyes de un Estado gobernado por un estamento de reputación conservadora con efectos verticales de atribución de justicia y reconocimiento de derechos, sin que mediaran reclamaciones sangrientas que arrebataran sublevación alguna. Esa era, en mi parecer, la mayor y última oportunidad de relanzar una moción de la población dominicana perfectamente equilibrada, sin el espanto del desarraigo de millones de moradores del campo que no tendrían por qué emigrar a la capital y a los pueblos mayores a constituir sus aros de población sumergida. Escribí en el 2000 de lo que sostenía en el 72-73 del siglo pasado. Sigo. Sostuve siempre que el desarraigo de los campesinos nuestros y su consiguiente desmovilización hacia un proceso aberrante de urbanización constituiría una bomba de tiempo de efectos tremendos e incalculables. Abogué hasta el cansancio, no solo por la titularidad del predio, sino por la asistencia económica y tecnológica, así como por el desarrollo de comunidades rurales dotadas de todos los servicios, porque estuve convencido de que el hombre nuestro del campo, con predio, escuela, dispensario médico, energía, agua potable y cancha, créditos oportunos y consideración especial de su estatus, prestigiado por la titularidad de la tierra, jamás sentiría interés de ausentarse y de pasar a constituir esa carga excitante, nerviosa, agresiva y torva, desasistida en las carencias que toda marginalidad ofrece. Que de ahí a que sobrevinieran patrones de violencia ingobernables e incontenibles, habría poco menos que un paso, sostuve.
Recuerdo haber escrito múltiples conferencias, manifiestos, artículos y proclamas acerca de lo crucial que resultaba ser la patria justa, anhelo de tantos, mediante el reconocimiento sincero y leal de que todos los nacidos en esta tierra que reunieran las condiciones de laboriosidad y honradez tendrían acceso a ese recurso tan dador de seguridad y prestigio que es la tierra. Sobremanera me dispuse a enfatizar la tragedia que representaban su privación de acceso a las leyes de su estado, que le declaraba actor social de primera magnitud y que desde el plano más alto del poder se habían acompañado de aquella expresión tan elocuente de que el tiempo de la espera estaba cancelado. Un discurso magistral del doctor Balaguer en el año 1972, cuando anunciaba sus leyes agrarias en un espectacular escenario de Asamblea Nacional. Refiriéndose a la justicia social hacia el campo, dijo: el tiempo de la espera está cancelado. En realidad, los tímpanos del egoísmo estaban petrificados. Está hablando el ultraderechista, reaccionario, recalcitrante Vincho Castillo. De aquellos trabajos producidos entonces por mí, recuerdo dos con honda predilección: mi conferencia Tenencia de Tierras, Tensiones Sociales y Marginalidad, y un artículo que escribiera para la revista Hora bajo el título de Dos Naciones y Solo una Tierra, que mereciera el respeto y el elogio de Orlando, quien no se cansaba de estimularme a escribir con mayor frecuencia, por lo que él decía que resultaba tan interesante la forma muy peculiar en que yo decía las cosas. En fin, ha habido mucho desinterés y mucha arrogancia en el proceso de denegación de todo paso a esa oportunidad de justicia social extensa que perdimos. Por ello, cuando ahora tantos petimetres me espetan con júbilo que la correlación de la población se ha invertido y ahora son muchos más los que viven en las zonas urbanas y muchos menos los que lo hacen en el campo, les respondo a los petimetres, no sin ira: ustedes me están dando una buena o una mala noticia. Y así, cuando se habla de la violencia criminal, según explico, me asoman los recuerdos de tantas prédicas vanas que tuviera oportunidad de hacer desde una atalaya que era muy propicia, porque se podían combinar las palabras con los hechos jurídicos por los que yo abogaba como funcionario del Estado que era entonces. Pero parecía una necedad mía, una necedad más de la que me he propuesto en la vida, en la muy estéril tarea de hacer advertencias a mi pueblo sobre peligros o conveniencias. Que nadie piense que este estado de cosas desastroso es obra de alguna catástrofe telúrica. Esto tiene sus autores responsables, tan duros en el desprecio por la promoción de aquel estatuto de vocaciones que fueran las leyes agrarias. Cuando hoy tiemblan por las agresividades que vienen del submundo de las marginalidades y hablan de la pobreza engendradora de resentimientos violentos que descomponen la paz de todos,
que piensen siquiera un instante que no supieron abrir, no las manos, sino los corazones, ante la tragedia de nuestras masas rezagadas en el campo. Los más ignorantes y simples son ellos, es cierto, pero los más inocentes. Nuestra mejor arcilla para haber podido levantar una paz y un país fuertes, coherentes y justos de muchos modos. Qué bueno leerlo ahora, porque ahora está el pavor en un cenit. La gente se está enrejando, la gente tiene un gravísimo presentimiento de que el crimen organizado está manejando a través de las estructuras que va organizando de sicariato, bandas que están coordinando, bandas mixtas de policías y expolicías con muchachos marginales provenientes de aquel estatuto de injusticia social tan ciego. Ahora que ese pavor está así, resulta interesante hablar de esos precedentes. Manuel Núñez es un intelectual dominicano recio, que ahora acaba de asumir la candidatura a diputado por la demarcación 1 del Distrito Nacional. Y está produciendo unos artículos maravillosos, porque es un generador de ideas, de doctrinas. Los últimos dos, las extravagancias del árbitro regional, la OEA. El último, ¿qué es la República Dominicana? Son lecciones magistrales del presente. Yo he recomendado, y así creo que lo vamos a hacer folletos de esos artículos y difundirlos en la adolescencia, en la juventud, en todos los lugares del país. Porque este es un forjador de conciencia. Este es un pensador, este muchacho. Docto, culto, pero de un patriotismo que hace horizonte y escribe con una lucidez inmensa. Pero yo quiero hoy mezclar una cosa con otra. En el último artículo de Manuel Núñez, él se lo dedica propiamente a Gustavo Montalvo, en el sentido de que él dice que el discurso de Juan Dolio, que desmontaba el discurso de La Habana de Danilo Medina y lo dejaba sin efecto, el regente lo que hizo fue, el regente Montalvo, fue lanzar las bases de la doctrina que debe imperar, que es el abandono de todos esos estereotipos de una vieja patria, obra de élites, para embarcarnos en un nuevo acuerdo histórico, en una nueva relación con ese Haití prodigiosamente organizado, digo yo, floreciente, que nos va a enriquecer, que nos va a favorecer. Más allá del lucro, nos va a favorecer en todo. Manuel, en su artículo, que es formidable, introduce una cita que, por ser el pensamiento de aquel hombre portentoso, de aquel sol de América, yo la quiero repetir. Yo la quiero repetir. Hablando sobre nuestra independencia, porque Montalvo había incurrido en el exceso de decir que los pueblos saben superar y abandonar lo peor de su historia y transformarse, es decir, la independencia y todas esas luchas y todos esos sacrificios y esas inmolaciones, eso superen, eso no es la identidad nuestra, eso es parte mínima.
La identidad nuestra viene con los negocios de Juan Vicini y de los Ácara y de las combinaciones de los grupos de capital. Manuel lo pone en su lugar. Yo recomiendo que lo procuren. Pero él introdujo una cita del señor Hostos, Eugenio María de Hostos, Dios mío, educador, un sol, un faro de América. No solo aquí, en el propio Chile, sus enseñanzas fueron notabilísimas e inolvidables. Dice, el esfuerzo de independencia emprendido por los dominicanos fue magistralmente descrito por don Eugenio María de Hostos, mentor de Américo Lugo y del prócer Gregorio Luperón. Cito, decía el señor Hostos, la lucha que sostuvo el pueblo dominicano contra Haití no fue una guerra vulgar. El pueblo dominicano defendía más que su independencia, su idioma, la honra de su familia, la libertad de su comercio, mejor suerte para su trabajo, la escuela para sus hijos, el respeto a la religión de sus antepasados. Atiendan ustedes esto. Hostos, Dios mío, largo más de un siglo hace que dijo esto. La seguridad individual era una lucha solemne de costumbres y de principios que eran diametralmente opuestos. De la barbarie contra la civilización. Citado por don Juan Bosch en el prólogo que escribiera la obra El derrumbe de García Godoy, frase recogida en los textos de Luperón. El señor Hostos hablaba de la seguridad individual. ¿Qué tienen estos genios? ¿Qué es lo que los inspira? ¿Dónde está el fuego misterioso para esa iluminación? Ahora nosotros estamos puestos, más que puestos, propuestos para asumir aquel desastre. El desplazamiento de poblaciones ha sido feroz, inducido, guiado, instigado, sin respuesta ni protesta de parte del gobierno nacional, más bien obrando con una especie de anuencia complicitaria. Pacto implícito de dicho, geopolítica, el gobernador Clinton, brillantísimo hombre público de Estados Unidos. Yo sostengo, no creo que haya un político vivo de más talento que este. Pero parece que estudió la historia nuestra porque tiene una facultad inmensa para conocer las cosas. Advirtió, ejército no. No, ejército no. Aristide va para allá, quiten ese ejército. Y manda sus aviones, y manda sus barcos, y manda sus soldados para imponerlo. No importa que el general Powell dijera lo contrario, no importa que el expresidente Carter dijera lo contrario, o el senador Nunn, no, él, luminoso. Lo que hay que hacer sencillamente es invadirlo con vientres, invadirlo ahora tenemos 81 puntos de ingreso. Crearle una aberración en la identidad, destruirle la soberanía, ir aboliendo al Estado dominicano lentamente. Si conseguimos una contraparte dominicana capaz de ofrecer complicidad en esas indicaciones, el programa es un hecho. Pacto implícito, dije, el narco lo sabe. Pero se dan cosas tan extrañas, señores. Miren esto. Es capo de tráfico de Estados Unidos de 30 toneladas de cocaína,
Quirino era 33, y ya está libre, pero no contento, dice el periódico digital Valor Tamaulipeco. Estados Unidos deportó a Haití al ex capo de la cocaína, Bedouin Jacques Quetán, por lo que su principal testigo enfrenta ahora un destino incierto. Aunque se opuso a su deportación, Quetán fue entregado a las autoridades haitianas, quienes lo liberaron y lo dejaron bajo custodia de un familiar, informó el Miami Herald. Quetán había sido condenado inicialmente a 27 años de prisión, luego de declararse culpable de traficar con 30 toneladas de cocaína desde Haití hacia Estados Unidos. Un juez federal en el 2015 redujo la sentencia de Quetán a la mitad por haber brindado ayuda sustancial que les permitió a los fiscales capturar a una docena de traficantes, incluyendo funcionarios del gobierno haitiano y de su policía. Antes de su extradición en el 2003, Quetán hacía parte de un grupo que trabajaba con el cartel de Medellín y posteriormente con el cartel del norte del Valle. Transportaban cientos de toneladas de cocaína desde Colombia, que pasaban por Haití para luego llegar a Estados Unidos. El grupo sobornaba a funcionarios locales y a la policía para facilitar el transporte de los cargamentos de droga. Quetán admitió incluso haber pagado millones de dólares al controvertido expresidente Jean Bertrand Aristide, quien según Quetán convirtió a Haití en un narcoestado. ¿Serán hermanos o primo hermanos Quetán y Quirino? ¿Ustedes no sienten que hay como una suerte de coincidencia en el comportamiento dentro del pacto implícito de devolver a la isla capos grandes de aquí, con capos grandes de allí, en capacidad de hacer sus operaciones y de servir de instrumentos y advertencia para sus políticos? Por eso, cuando aquí hablan de hay un aumento de la criminalidad y se omite la noción droga, mafia, se incurre en un error. Haití está aquí, ya. Pero no es el picador haitiano de caña, modesto, tranquilo, laborioso, no. Está viniendo todo, incluyendo sus presidiarios, la gente violenta, la gente que tiene décadas trabajando con los carteles latinoamericanos y el control de su empresariado con los capitales de las drogas pesadas, de las mafias pesadas. Entonces ese genio perfectamente dice, desplazamiento de poblaciones. Que no nos reclamen, porque si nos reclaman nos van a poner en las 4 esquinas ante el mundo, porque Naciones Unidas no tiene cara para poder aparecer instigando un desplazamiento de poblaciones. Porque tal como apunta Manuel Núñez en su artículo antepenúltimo, esa carta en el artículo 39, la Carta de Naciones Unidas estipula, el Consejo de Seguridad constata la existencia de una amenaza contra la paz, una ruptura de la paz, y la asimila a un acto de agresión. No. Tenemos que tener la anuencia dominicana, la colaboración dominicana, la aprobación dominicana, porque si nos ofertan no podemos. Nos van a embarazar aún más. Por eso es que nosotros decimos, un muro electoral patriótico, la soberanía popular dominicana es la que tiene que salir en rescate de la soberanía nacional. El pueblo tiene que rescatar la soberanía consagrada en el artículo 3 de la Constitución, que ha sido omitido, violado, desconocido por el gobierno de Danilo Medina desde el momento mismo que se autoprohibió deportar al ilegal.
Ese no era un acto discrecional, ni yo decido lo que voy a hacer, ese es un mandato. Y cuando se hace el aparato y se crea la falsa imagen de que sí, que se va a regularizar, que se va a respetar un fallo y que ese fallo va a ser completado con un pulcro trabajo desde el Ejecutivo y el Legislativo, se dicta el decreto, se dicta la ley 169 y termina en un desastre que es donde nada es respetado, nada absolutamente, todo termina en un vulgar carné dado a cientos de miles de sujetos para que residentes, una cosa inventada. El país tiene que reaccionar contra eso. Pero que se olvide de que va a mejorar su seguridad individual mientras esa frontera esté totalmente arrasada, perforada, tal como lo confiesa la máxima autoridad de Haití, que el paso de ellos a la República Dominicana es tan fácil como pasar de la habitación a la sala de la casa. Entonces, yo voy a seguir con mi trabajo y les prometo que haré una especie de colección de artículos, no para leerlos enteros ahora, porque ahora fue una respuesta a una corriente maliciosa que anda ahí de la canalla de la traición. Ellos quieren deformarnos a nosotros para quitarnos calidad moral, para convocar al pueblo. Si nosotros somos la caverna, la gente recalcitrante, los estúpidos reaccionarios del siglo antepasado, ¿cómo vamos a convocar al pueblo? Eso es parte de una campaña. Yo le estoy sacando antecedentes. He estado en planos más liberales y más progresistas que todos los intereses que ellos representan y están a su servicio. De manera que yo les prometo hacer de esos artículos 87, 78, selección de párrafos de cuando yo predije tanto la catástrofe de la República absorbida en el Estado binacional por Haití, como todo lo que podría venir como un fenómeno tremendo, como patología social letal, aniquiladora de la seguridad de la familia y del individuo, que es lo que estamos viviendo. El fracaso de Danilo Medina, su regente a la cabeza, porque yo a Danilo Medina en esto debo de verlo con cierta compasión. Yo hablé con Danilo Medina en enero de este año sobre los problemas de la policía, el DICAN, y le hablé de la necesidad de traer especialistas. Él me autorizó. Yo invité al general Oscar Naranjo de Colombia, que no pudo acceder a la invitación porque estaba trabajando en el proceso de paz de La Habana entre la FARC y el gobierno colombiano. Lo noté preocupado. Me dijo, invítelo a mi nombre. Iba a ser evidentemente el esfuerzo de oír un técnico, oír a alguien que salió de la policía de Colombia cuando terminó, asesorar a México en su policía. Hay que imaginarse para México buscar el apoyo de un asesor extranjero. Pero el desastre ha sido y va a empeorar. Por eso el país necesita reaccionar. Esas fuerzas de poder no merecen permanecer en el poder. El partido de Juan Bosch está siendo llevado, usando una expresión que él usaba, a un matadero. Lo están liquidando. Lo están haciendo un partícipe recesivo, pero culpable de todo este desastre nacional. Saben ustedes que estamos saliendo por el canal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, que ya nos anticipó TV3, TV Plata en Puerto Plata a las 5 de la tarde de sábado, así como Musa Televisión a las 9 de la mañana de domingo.
Telefuturo, Canal 23, a las 8 de la mañana de domingo. Telenor de San Francisco de Macorís al mediodía de domingo y a las 6 de la tarde. Teleimpacto, 12 del mediodía y 9 de la noche de domingo. Cinevisión, Canal 19, 2:30 de domingo. Que asimismo, Diario Digital, Diario Horizonte de New York, como Diario Digital Dominicano, reproducen nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, domingo a las 11 de la mañana, Hit 92 para el sur de la República, domingo en la mañana a las 9. Los canales amigos de Montecristi, Sabaneta y Güey, que también reproducen nuestros contenidos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo domingo. Muchas gracias y hasta entonces.